Vayamos a Romanos 4, capítulo 4, versículos 17 al 25. Romanos capítulo 4, 17 al 25. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Gracias por tu palabra que produce fe. Fortalece nuestra fe en ti, oh Señor, esta mañana. En particular que tú eres el Dios de resurrección. En todas las circunstancias en que estamos, en que es fácil de olvidar de tu poder, tu gracia, tu fidelidad. Enfoque nuestros ojos y corazones en Cristo. En Cristo resucitado por nuestra justificación. Como Abraham, ayúdanos, oh Señor, de creer en el Dios de resurrección, el Dios quien hace lo imposible, sabiendo que es por esta fe que somos justificados y por esta fe de que vivimos. Gracias, oh Señor, por mis hermanos aquí, por este privilegio y gozo que es ser un cuerpo, una familia, la familia de Dios, reunidos alrededor de tu palabra para escuchar de nuestro Padre, escuchar de tu amor por nosotros, tu poder y cuidado en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos de acercarnos más y más a ti, renovando nuestro pacto contigo y disfrutando del gozo de ser parte de la familia de Dios. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí escuchando tu palabra esta mañana que no conoce a Cristo, que no conoce el gozo del perdón de su pecado, pedimos que hoy sería el día de creer en Cristo y ser perdonados. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y por favor, buscan en sus Biblias Romanos capítulo 4. Es un gozo estar con ustedes otra vez después de unas semanas viajando. De verdad hemos tenido mucho deseo de estar con ustedes otra vez y estamos muy agradecidos al Señor por el privilegio de estar con el cuerpo de Cristo. Y hemos echado de menos todos ustedes y han sido en nuestras oraciones y es un gozo también poder estar juntos en la palabra de Dios. No quiero tener cuidado con lo que estoy diciendo, pero quiero hablar un poquito de mi suegra. Si había una fila de 100 mujeres y en esta fila había mi suegra y sus hermanas, simplemente por decirte, esta es mi suegra, sería muy fácil de identificar las otras mujeres que eran sus hermanas. Y la razón es su nariz. Tiene esta marca familiar de que parecen casi igual, especialmente en su nariz, es evidente. Y también, como la familia de Dios, tenemos una marca. Algo que en una fila de todas las naciones puede identificar quiénes son parte de la familia de Dios o no. Esta marca no es por apariencia, no es por cultura, no es por manera de vestirse. Esta marca
es fe. Lo que distingue el verdadero pueblo de Dios y los que no son es fe en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en particular un tipo de fe. Un fe en el Dios de resurrección. Y vamos a ver hoy que los que son parte de la familia de Dios, es decir, parte de la familia de Abraham, los que son perdonados de sus pecados, declarados justos en los ojos de Dios y miembros de la familia, no son por su perfecta obediencia a la ley, no por la circuncisión, pero por fe en el Dios de resurrección como Abraham. Y que Abraham, siendo el padre de la fe, todas las promesas que eran para él son para nosotros también. Somos herederos no simplemente de la tierra de Canaán, somos herederos del mundo. Y tenemos en Cristo la bendición que Dios prometió a Abraham. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para que seríamos declarados justos en su resurrección. Entonces lo que vamos a ver hoy es esta marca distinta del pueblo de Dios, que es fe en el Dios de resurrección. En Romanos 1 a 3 hemos visto la necesidad por justificación, la necesidad por el perdón de Dios, porque todos nosotros, judíos, los descendientes por sangre de Abraham, y los gentiles, los que no son descendidos de Abraham físicamente, todos nosotros somos pecadores, culpables y merecedores de la ira de Dios. Todos han pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Nadie por sus obras puede llegar a la gloria de Dios y al cielo. En capítulo 3, 21 a 26, vemos las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Y que por fe en Él tenemos redención. Somos comprados por su muerte, librados del pecado y la paga del pecado que es muerte. Y en Cristo Dios es justo para condenar al pecado y el justificador, es decir, el que perdona los que tienen fe en Cristo. Después de eso, Romanos 3, 27 hasta donde estamos, en Romanos 4, Dios está explicando que por causa de eso, nuestra salvación es por gracia. No hay nada de que jactarnos. Incluso no podemos jactarnos como los judíos en sus buenas obras. No pueden jactarse en ser circuncidado. La marca de siendo parte de la familia de Dios no es una marca física como la circuncisión, mas es fe en Cristo. Y es a este punto que él está explicando en Romanos 4, que el padre, si podemos decirlo así, de la familia de Dios, la padre de la promesa, fue Abraham. ¿Y cómo fue Abraham declarado justo en los ojos de Dios? ¿Por sus buenas obras? No. Abraham fue un pecador como nosotros. Pero Génesis 15:6 dice que cuando Abraham era un hombre viejo, Dios le tomó fuera, lo vio las estrellas y dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó Dios y su fe fue contado por justicia. Abraham, siendo un pecador, fue declarado justo por la fe. Y también somos parte de su familia, la familia perdonada por los que tienen fe como la fe de Abraham. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En versículos 13 a 17, otra vez que la marca de los que son hijos de Abraham, hijos de Dios, justificados o declarados por Dios, perdonados, justos en sus ojos, son los que son de la fe, no de la ley. Segundo, vamos a ver que vamos a poner esta fe de Abraham bajo el microscopio. Vamos a entender un poco más profundamente qué es esta fe exactamente y en qué consiste esta fe. Esta fe salvífica es una fe en el Dios de resurrección. Abraham creyó la promesa que Dios iba a darle un hijo del matriz estéril, muerta de Sara. Él creyó la promesa
y Él fue declarado justo. Y también finalmente nosotros, si vamos a ser salvados, no es por la ley, no es por nuestras obras, es por fe en la promesa de Dios, que su Hijo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día por nuestra justificación. Entramos entonces en el texto, Romanos 4, versículo 13. Somos justificados por la fe, no por la ley. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tenemos que tener claramente en nuestra mente la historia de Abraham y la ley, Génesis y Éxodo. Recuerda que en la historia del Éxodo, la nación de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios les salvó y después de salvándoles les dio la ley en el monte de Sinaí. Los 10 mandamientos y otras leyes como cosas que podían comer y no podían comer, o ciertas ceremonias, sacrificios y días de religiosos, de celebración, cosas así en la ley. Pero ¿cuál vino primero? ¿La ley o las promesas a Abraham? Las promesas a Abraham. Este pasó en Éxodo, pero primero vino Génesis. Y en Génesis 12 Dios llamó a Abraham y le dio las promesas de una tierra, de un simiente, de una familia, y que ellos iban a ser una bendición a todas las familias de la tierra. Esto vino 400 años antes de que Dios dio la ley. Entonces, sí, como muchos judíos creyeron, como lo que les identificó como el pueblo de Dios y lo que iba a resultar en su justificación o siendo declarado justo fue la ley que de Abraham y del pueblo de Dios por 400 años cuando no tenían la ley. Y más, si la promesa fue basada en la ley que vino después, anula la promesa. Es un poco complicado, pero voy a dar una ilustración, especialmente para los niños. Escuchan eso, imaginan eso. Okay. Hace como 10 años, Laura y yo tuvimos la oportunidad de visitar a California. Regresamos con nuestras fotos de los árboles grandes, las cascadas, y nuestros niños muy impresionados. Podemos ir. Y no hago muchas promesas así porque no controlo el futuro, entonces quiero tener cuidado de esas cosas, pero sabiendo o pensando que eventualmente mi hermanita iba a graduarse, tengo planes en el futuro de ir a California, hice la promesa: un día vamos a llevarles a California. Ellos me recordaron de esa promesa muchas veces, cada año: este año vamos a California. No, este año todavía no, pero sí en el futuro. ¿Y qué pasaría si cuando finalmente, esperando en la promesa por años, llegamos al aeropuerto y los otros hijos están entrando y dijo a uno de mis hijos: pues no puedes entrar? ¿Por qué? Porque tus notas este año no eran al nivel que quería, entonces por eso tú no puedes venir. Tú no me diste después que mis notas eran la criteria para recibir la promesa. No, tú me diste la promesa sin condición. Y luego sí, vino estas reglas en la casa, pero la promesa no fue basada en las reglas. Si es basada en las reglas, anula la promesa. Y en un sentido es así. Si Dios da su ley a su pueblo para experimentar la bendición de siendo el pueblo de Dios, para hacer luz reflejando su carácter. Pero la promesa que Dios hizo a Abraham no fue basada, al fin de cuentas, en ellos no comiendo cierta comida o celebrando ciertos días de fiesta o cumplimiento de los 10 mandamientos.
No, todo esto era un fruto de siendo el pueblo de Dios. Entonces, si no fue por la ley, y quiero hacer muy claro con eso, si estamos, claro, probablemente no jactamos de que tenemos la ley y por eso, pero tal vez jactamos de teniendo la Biblia. Somos una iglesia bíblica y espero que teniendo la Biblia lo vemos como una de las grandes bendiciones que tenemos. Pero si jactamos en que somos mejores que otros, porque tenemos Biblia, porque cumplimos la Biblia mejor que otras personas, estamos confiando en nosotros y no en la promesa de Dios. Y nadie por sus obras, nadie por cumplir la palabra de Dios puede ir al cielo. Nadie puede recibir la promesa. Si fue así, sería por las obras y no por, vamos a ver, por la gracia de Dios. Y este es su punto en versículo 16. Por eso no es por la ley, es por fe que recibimos la promesa, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. ¿Has preguntado por qué de todo que Dios pudiera escoger para ser el clave de nuestra salvación, por qué Dios escogió fe? ¿Por qué no, por ejemplo, amor? Somos salvados por amor. Claro, el amor es el cumplimiento de la ley, es el primer mandamiento. Amar a Dios. Y el segundo, amar a nuestro prójimo, es esencial. O los otros frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. Porque estas cosas no son lo clave para tener la salvación. Son frutos, pero somos salvados no por amor, somos salvados por la fe. ¿Por qué la fe? Él explica por lo menos dos razones por qué somos salvados por fe. Primeramente dice, versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Somos salvados para glorificar a Dios. En particular, Efesios 1 dice, para la gloria de su gracia. Si fue por amor, tendremos algo de jactarnos, algo que hemos hecho, que algo intrínseco a nosotros, de que Dios pudiera decir, bien hecho por amar así. Pero ¿qué es fe? Fe es fuera de nosotros. Es nosotros diciendo, no soy nada y nadie. No tengo justicia en mí. Tú, oh Dios, eres el justo. No tengo poder en mi Dios. Tú eres el poderoso para salvar. Todo lo que merezco es tu ira. Fe es viniendo a Dios y dependiendo totalmente en Él y en su gracia, para que toda la gloria sea para Él y no para nosotros, para que la salvación sea para la gloria de la gracia de Dios. Dios ha escogido la fe para demostrar que la salvación del principio hasta el fin es del Señor, y por eso es todo para su gloria, para la gloria de su gracia. La segunda razón que Él da porque somos salvados por la fe es porque la fe es para todos, para todas las naciones, por cada nación, por cada tribu, por cada descendiente de Abraham. Él dice en versículo 16 otra vez, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, es decir, los judíos descendidos por sangre de Abraham, sino la promesa a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, versículo 17 en las letras mayúsculas, citando Génesis 17:5. Abraham, te he hecho Padre de muchas naciones. Quiero regresar a Génesis 17 y leer este versículo en su contexto para entender un poco mejor
lo que Pablo está enseñándonos, lo que el Señor está enseñándonos por medio de Pablo. En Génesis 12, Dios dio la promesa a Abraham de tierra, una familia y una bendición. Cuando Él lo llamó, su nombre fue Abraham. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Abraham? Padre exaltado. Este sería un nombre de burla, claro, por un hombre que no tenía ningún hijo. Un padre exaltado. Okay. Pero él creyó la promesa en capítulo 15 que Dios iba a darle una familia tan numerosa como las estrellas. Pero todavía él no tenía hijo. Y en capítulo 16 él trató de ayudar a Dios un poco con su promesa. Él tenía relaciones con la sierva de su esposa Sara, con Agar, y tenía un hijo, Ismael. Pero este no fue el hijo de la promesa, porque otra vez, la promesa no viene por nuestras obras, por nuestra fuerza. Es cuando llegamos al fin de nosotros y en dependencia total en Dios, Él demuestra que Él es el Dios que hace lo imposible. Y en capítulo 17, Dios vino a Abraham otra vez y Él repitió, renovó su pacto y cambió el nombre de Abraham, el Padre exaltado. Leemos en versículo 4. Dios dice a Abraham, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto, mi relación basado en promesa es contigo. Y serás padre exaltado, no. Serás padre de multitud de naciones. No serás llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham, Él estaba en ese sentido clarificando tan expansivo era esta promesa. No simplemente sería Abraham, padre exaltado. Él sería Abraham. Él sería el padre de una multitud de naciones. Es decir, esas estrellas que él vio en capítulo 15 no simplemente eran Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob, la nación de Israel. Era una multitud de naciones que iban a ser bendecidos en Abraham. Es decir, su familia iba a ser no simplemente una familia de sangre, iba a ser una familia de fe, en que personas de todas naciones, de todas tribus, de todas lenguas, iban a ser parte de la familia de Abraham. Incluido porque no es por sangre, no es por circuncisión, no es por ser descendidos del pueblo que estaban allí en el monte de Sinaí con la ley. Es por cada familia, por cada persona que tiene fe en Dios. Los que son parte de la misma fe de Abraham, somos parte de la familia de Abraham. Lo que significa eso es que estos segundo, tercer promesa a Abraham van juntos. Dios le prometió una simiente, una grande familia, y prometió que él iba a hacer una bendición a todas las familias de las naciones. Somos parte de esta promesa, bendecidos con el perdón de Dios, antes siendo hijos de ira y ahora siendo hijos adoptados en la familia de Dios, con Dios como nuestro Padre y Él como nuestro Dios. Y no solo eso, entonces, si somos parte de la familia bendecida del Señor, ¿qué de esta promesa de la tierra también? No tenemos mucho tiempo para expandir en eso, pero quiero regresar a Romanos 4 y notar algo. Romanos 4:13 dice, porque la promesa a Abraham, a su descendencia, que él sería heredero de la tierra prometida. ¿No? ¿Qué dice? Que él sería heredero del mundo. La promesa a Abraham y a su descendencia, es decir, de la familia de fe, no fue simplemente por una porción del Medio Oriente en que ahora hay mucho conflicto batallando supuestamente por esta tierra pequeña
batallando si fue prometida a una nación u otra. No, la promesa a Abraham es que Dios va a dar a él y a su familia todo el mundo. Dios prometió por Jesús en los evangelios, en Mateo 5, dice que son los humildes que heredarán la tierra. Heredamos todo el mundo. En Hebreos 11, cuando habla de la fe de Abraham, dice que él estaba buscando por un patrio mejor, por una ciudad celestial. Esta tierra prometida fue simplemente una sombra de una promesa más grande, que en Cristo somos los herederos de todo el mundo. Cuando Jesús resucitó en Mateo 28, él dijo que toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Jesús es el dueño de todo el mundo. Él es el perfecto hijo de Abraham, el rey sobre todo el mundo. Y si creemos en Cristo, somos parte de esta familia. California es mi propiedad. No solo a mí, es de Cristo, es de todos nosotros. Este es algo importante recordar cuando estaba ahí veando, y hay pecado en todo el mundo. Mucho pecado, qué tristeza ver por un lado tan hermosa la creación, estas cascadas, y por otro lado mujeres tratando de ser hombres tratando de ser mujeres, y lo revés, y todo que pudiera ser un mundo de rebelión contra Dios. Pero no decimos inmediatamente, este es California, o este es cualquier lugar, este es el mundo y aquí estamos en el cinturón de la Biblia, Bible Belt, y eso es cómodo. No, todo el mundo pertenece a Cristo, es nuestro en Cristo, y debemos ir con fe, proclamando el Evangelio, confiando que todo el mundo es la herencia de Abraham y de sus descendientes, quienes somos. Y en fe sabemos que somos parte de esta familia, no por nuestras obras, simplemente por gracia. La pregunta para nosotros entonces es, ¿en qué estamos confiando al fin de cuentas? Estamos totalmente confiando en la gracia de Dios que nos ha adoptado en esta familia, que por fe somos contados hijos de Dios, y con esta fe vamos con valor para conquistar este mundo que pertenece a Dios y a la familia de Dios en Cristo. No por la ley, es por la fe que somos los hijos de Dios perdonados. En la segunda y tercera sección, vamos a investigar más claramente entonces qué es esta fe, en qué consiste esta fe salvífica, en qué somos incluidos con esta marca de la familia de Dios. Otra vez, como mi suegra, no es por la apariencia, no es por el nariz, no es por cómo nos vestimos, es por la fe. ¿Y en qué consiste esta fe? Versículo 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. La primera cosa que vemos es en quién está depositado nuestra fe. No tenemos fe simplemente en fe, como una idea abstracta, como los que dicen, soy una persona muy espiritual. Si tenemos fe como un vapor, este no es una fe salvífica. El fe salvífica es un fe en el Dios que, nota la descripción del fe que tenía Abraham. En Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si existieran. El gran enemigo que entró por causa del pecado fue la muerte. Pero creemos en el Dios quien es más poderoso que la muerte, quien puede resucitar de entre los muertos. Creemos en ese Dios. El Dios quien consiste en la vida y quien como fuente de la vida puede darlo ya a un cadáver. Como Jesús puede decir, Lázaro, ven acá, y él salió. Creemos en ese Dios con el poder de resurrección. Y segundo, o relacionado con eso,
quien llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Cómo creó Dios el mundo? Él tomó el polvo y lo hizo la tierra. No. Dios creó, en latín, ex nihilo. Ex nihilo significa de nada. No había nada y Dios habló y había los cielos y la tierra. Dios habló, sea la luz, y había luz. Este es el poder de nuestro Dios. Todo lo que vemos existe porque viene de Dios. Por eso no hay algo imposible para Él, porque Él hizo lo imposible. Nadie puede crear de nada más que Dios. El Dios, quien es el fuente de todo ser, de toda vida, de resurrección y de toda creación. Abraham creyó en ese Dios. Él no dudaba por causa de sus circunstancias. Versículo 18, 19. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Y investigando un poco más esta fe de Abraham, consideramos su situación. Este punto tenía 99 años, casi 100 años. Una persona en esa etapa de la vida y su esposo con casi 90, normalmente no están planificando tener un bebé. Probablemente están planificando un funeral. Y en esta condición de la vida, Abraham no consideró sus circunstancias como la evidencia de lo que fue posible. Si limitamos el poder de Dios por lo que podemos imaginar o ver con las cosas comunes que ocurren, no vamos a andar por la vista y no por la fe. Pero en Génesis 18, cuando Dios visitó a Sara y le dijo que ella, cuando él regresó en un año, ella iba a tener bebé, ella se rió. Y la respuesta de Dios que fue: hay algo demasiado maravilloso para Dios. Hay algo demasiado maravilloso para Dios. ¿Qué es la respuesta? No, nada es imposible para Dios. Dios cumple todas sus promesas, tan imposible que parecen a nosotros. Si Dios puede hablar y crear de nada un universo, puede tomar una matriz muerta y formar Isaac. Dios puede de una matriz que fue más como una tumba traer vida al mundo. Este es el Dios quien servimos. Y tenemos que considerar, yo tengo que considerar tan débil es mi fe. Muchas veces mis oraciones son muy pequeños porque pienso en un Dios limitado. Y muchas veces estoy dependiendo de mis habilidades. ¿Cómo voy a arreglar esta situación? Dios muchas veces trae más y más y más pruebas. Dios podía en un momento darle un hijo a Abraham, pero ¿por qué? Él tenía que esperar por años y años. Dios estaba demostrando: no es por tu poder, Abraham, es por mi poder. Aprendemos de confiar en Dios, de llegar al fin de nosotros mismos, para que nuestra fe descansa totalmente en Dios y en su poder. Versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo. Nota, ¿qué fue el base de esta fe de Abraham?
fue en un Dios quien creó todas las cosas de nada, y el Dios quien podía levantar dentro de los muertos. Y su fe, el contenido de su fe fue, versículo 20, respeto a la promesa de Dios. Ese es un punto de advertencia muy importante para nosotros, porque hay muchos que hablan de la palabra de fe, que si simplemente tenemos suficiente fe, vamos a ser millonarios, tener perfecta salud, vamos a tener perfecta familia, todas las bendiciones terrenales que queremos, vamos a tener si tenemos suficiente fe. Este no es lo que dice la Biblia. Es confiar en las promesas de Dios. La razón por que Abraham podía poner toda su vida en las manos del Señor, sabiendo aún que él fue muy viejo y su esposa era muy viejo, que él iba a tener un hijo, fue porque Dios en su palabra dijo: tú vas a tener un hijo de Sara. Y con la palabra de Dios en que estaba planteado firmemente su fe, él podía confiar 100%, Dios va a cumplir eso. También por nosotros es esencial diariamente leer la palabra de Dios y atesorar las promesas de Dios y orar conforme a las promesas de Dios. Dios no ha prometido que vamos a ser ricos. Dios ha prometido que si buscamos primero a Él, su justicia, su reino, no vamos a faltar techo. No vamos a faltar ropa o comida. Él va a proveer por nuestras necesidades. No tenemos que tener temor de esas cosas. Dios es fiel. Buscamos a Él primero, Él va a proveer por nuestro pan diario. Llámate eso. Si tenemos miedo de la enfermedad o de la muerte, no debemos tener temor. Dios no promete que no vamos a ser enfermos o que no vamos a morir físicamente, pero Él promete que todos que han confiado en su Hijo, un día vamos a ser resucitados. Vamos a vivir para siempre con Cristo. Él ha prometido que en el juicio final, antes de su tribunal, Él no va a traer todos los malos hechos que hemos cometido y enviarnos al infierno. Él ha prometido de declararnos justos en ese día por los que confían en Cristo. Él ha prometido a nosotros un gozo infinito que no podemos imaginar. En su presencia hay plenitud de gozo. Estas son las promesas que tenemos como el pueblo de Dios. Que Dios estará con nosotros hoy en medio de nuestras pruebas. Y Él estará con nosotros ya hasta el fin, ante su tribunal y para siempre en su presencia. Él es Dios con nosotros. Estas son nuestras promesas. Y en medio de las tentaciones de andar por la vista, por las circunstancias, tenemos que confiar plenamente en estas promesas de Dios. Para no desviar, para no tratar de manipular y tomar control nosotros. Venimos a Dios diariamente en nuestras rodillas, con nuestras manos abiertas. No soy nada ni nadie. No tengo el poder. Dependo totalmente en ti. Ayúdame de andar por fe y no por vista. Él confió en la promesa, versículo 20. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ya hemos visto, Abraham no tenía un fe perfecto. Él tenía sus momentos, como en Génesis 16, tratando de ayudar a Dios con Agar. Pero al fin de cuentas, él no perdió su fe. Dios preservó su fe, como Él promete de preservar a nuestra fe también. La fe es un don de Dios, que Él ha prometido de preservar. Él quien comenzó una obra en nosotros es fiel para preservarnos hasta el fin. Y con todos sus altos y bajos de su fe, Dios estaba allí preservando a Abraham hasta su salvación final. Y el resultado de esta fe fue, versículo 20 otra vez, dando gloria a Dios. La salvación es por la fe para que sea para la gracia o la gloria de la gracia de Dios, ¿verdad?
Y Abraham glorificó a Dios con su fe, en particular su fidelidad y su poder, versículo 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Tenemos que recordarnos, vez tras vez en las pruebas de la vida, cuando somos tentados de ser controlados por el miedo y la ansiedad de nuestras circunstancias, que el Dios quien servimos nos ha hecho estas promesas y Él es poderoso para cumplir todas sus promesas. Andamos por fe y no por la vista. Y cuando andamos así, haciendo cosas que personas dicen, ya has tratado confiando en Dios y no está funcionando, tú tienes que buscar otro camino. No, voy a seguir confiando en el Señor, siendo fiel a Él, porque yo sé que Él es fiel a mí. Yo sé que Él es más poderoso que mis circunstancias. Voy a obedecer en fe, esperando por Dios a cumplir su promesa. Cuando hacemos eso, glorifica a Dios, glorifica su poder y su fidelidad y su gracia. Y por eso, versículo 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Él repite Génesis 15:6, con que él comenzó el capítulo. Y él dice, mira, este es el tipo de fe que Dios cuenta por justicia. Es fe en el Dios quien hace lo imposible, en particular quien cumple su promesa en este caso de un tipo de resurrección de entre la matriz muerta de Sara, dando un bebé. Él, siendo un pecador, tenía sus pecados borrados y Abraham fue declarado justo ante los ojos de Dios. Pero no fue solamente verdad por Abraham, también aplica a nosotros. Es como él termina la sección, aplicándolo a nosotros. Versículo 23. Y no solo por él, por Abraham fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Nota la aplicación o paralelismo que él está haciendo aquí. Él dice, ¿cómo fue Abraham declarado justo? ¿Por la ley? No. Vino 400 años después. Abraham fue declarado justo porque él creyó la promesa. De la matriz muerta de Sara, Dios iba a dar vida. Y Dios lo declaró justo. También nosotros podemos ser declarados justos si confiamos en el Dios de resurrección. Nuestra fe no es que Dios va a darnos un hijo, como fue por Abraham. Nuestra promesa que confiamos es que Jesús murió por nuestros pecados y fue resucitado el tercer día. Poniendo nuestra fe en el Dios de la resurrección de Cristo es lo que nos salva, es la marca que somos parte de la familia de Dios. Compartimos la fe de Abraham en el Dios de resurrección. Versículo 25. El cual, Jesús, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es uno de estos versículos claves para entender las buenas noticias, para entender el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz. Los dos aspectos. Primeramente, que Cristo fue entregado a la muerte por nosotros. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo, el Hijo de Dios, no tenía pecado. Él era y es perfecto. Nunca tenía un mal pensamiento, un mal deseo, una mala palabra. Vivía una vida cumpliendo totalmente la ley. Pero Él murió en una cruz. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el justo iba a sufrir la muerte más vergonzosa?
La razón fue porque el texto dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. La palabra transgresiones encontramos antes en nuestra sección aquí, en versículo 15, cuando dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pecado es cualquier falta de obediencia a la palabra de Dios, cosas hechas o no hechas que debemos hacer. Una transgresión, si podemos decirlo, es ya más serio. Es cuando Dios dice, esta es la línea, no lo cruces. Y decimos, esta es la línea, aquí lo paso. Es con la voluntad, estar pasando la línea, los límites que Dios ha hecho. Cuando Dios dio la ley que explica tan justo y perfecto es Dios y lo que Él desea, demanda de su pueblo salvado. El resultado no fue más santidad. Vamos a ver, fue más pecado. La ley vino y multiplicó más pecado. Entendiendo dónde fue la línea, somos como Adán y Eva. Este es el único fruto que no puedo comer. Puedo comer de eso. Esta es la naturaleza pecaminosa del ser humano. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Qué misericordia de Dios. Por todas las veces que hemos escogido pecado en vez de Dios, con nuestra voluntad hemos hecho eso. Pero en amor, Él sometió su voluntad para sufrir en la cruz, tomar los clavos por nosotros, para ser herido por nosotros, y más que todo, para tomar la ira de su Padre sobre Él. Por causa de nuestras transgresiones, Cristo murió por nosotros. No simplemente por el mundo, por mí Él murió, por mi pecado. Ese no es el fin de la historia. Muchas veces terminamos allí, compartimos el Evangelio, Cristo murió por ti. Espero que esta es parte de lo que proclamamos, que Cristo murió por pecadores. Pero este no es el fin de la historia. El parte ya más glorioso, y resucitado para nuestra justificación. Es un poco difícil, espero que todos podemos creer y entender esta verdad. La resurrección de Cristo es esencial porque su resurrección es nuestra justificación. Muchas palabras que van a decir. Cuando Jesús levantó de la tumba, Dios estaba declarando: Benjamín, eres perdonado. Eres justo en mis ojos. ¿Cómo funciona así? Esa no es una ilustración exactamente correcta, pero espero que ayude. Si había un criminal una supuesta criminal, que un juez lo envió a la silla eléctrica, se murió, pagó por sus pecados, y 3 días después el juez con la evidencia vio, no fue él fue inocente. Si el juez podía hacerlo, ¿qué sería la demostración de su justicia como juez? Él resucitaría a este supuesto criminal y declarara todo: no, él es justo, él no merece morir. Cuando Jesús fue burlado en la cruz, cuando la multitud clamaron: crucifícale, crucifícale, ellos estaban declarando: este es el condenado pecador, un falso profeta quien debe morir por sus pecados. La cruz fue la declaración de la multitud que Jesús fue culpable. Sabemos, como el texto dice, que Él sí murió, pero no murió por sus propios pecados porque Él fue inocente. Él murió por nuestros pecados. Pero el tercer día, el juez levantó a Jesús de entre los muertos. Y esta fue su declaración a todo el mundo: mi hijo es inocente, mi hijo es perfecto, mi hijo es justo en mis ojos. Y si tenemos fe, aquí es la clave, si tenemos fe en Cristo, somos unidos a Cristo. Su muerte en la cruz fue por nuestros pecados,
y su resurrección, cuando Dios estaba declarando, este es mi Hijo perfecto, justo en mis ojos, Él no estaba siempre hablando de Jesús. Él estaba hablando de todos nosotros que confiamos en Jesús. Él estaba justificando nosotros. Él estaba diciendo, Benjamín, tú eres justo en mis ojos. Él sabe que no, yo no soy, que tú no eres en ti mismo, pero en Cristo sí. En Cristo nuestra deuda es pagada. Nuestras transgresiones son cubiertos con la sangre de Cristo. Y con su resurrección, Dios nos declara justos en sus ojos por fe en Él. Aparte de eso, si estamos confiando en la ley, en nuestra obediencia, en siendo persona mejor que otros, más o menos bueno, más buenas obras que malas, seremos condenados. Dios nos dirá en ese día, vete al infierno por tu pecado en contra de mí, por tantas veces que has pasado por esta línea, si sea en acto, en palabra, en deseo, todos nosotros somos transgresores. La única manera en que podemos ser perdonados de nuestros pecados y adoptados en esta familia perdonada de Abraham es compartir la fe de Abraham. En particular, fe en el Dios de la resurrección. Espero que entonces veamos tan clave es que Jesús resucitó. Cuando Él resucitó, esta es nuestra seguridad. Este no es simplemente una historia, es algo real, es la declaración del Creador del mundo. Somos perdonados, somos justos en sus ojos. En el día en que Jesús venga y todos que han confiado en Él somos resucitados. Cuando todos son resucitados, unos irán al infierno, pero los que han confiado en Cristo, escucharemos, entra en el gozo de tu Señor. Somos perdonados por causa de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Estás confiando en Cristo y en la realidad de su muerte por ti, en la realidad de su resurrección por ti? Confía en Cristo. Esta es la única manera en que puedes ser parte de la familia de Dios y perdonado de tu pecado. Y si estamos aquí confiando en Cristo, todavía puedo hablar por mí mismo. Necesito crecer en mi fe. Muchas veces ando más por la vista, temiendo o siendo ansioso de mis circunstancias, de confiando plenamente que mi Dios está en control. Que Él es el creador ex nihilo, de nada. Él es el autor de vida, quien puede dar un bebé a una mujer de 90 años. Quien puede tomar a su hijo de la tumba y resucitarlo nunca para morir otra vez. Y si Él puede hacer estas cosas tan grandes e imposibles, ¿tengo un problema en mi vida que es demasiado grande para Él? No. Él es fiel. Él es poderoso. Y Él está entrenándonos de confiar más y más y más. Oro que, como Abraham, como hijos de Abraham, crezcamos más y más en andando por fe en nuestro Dios, recordándonos de sus promesas, siendo fortalecido en su carácter, en su poder, en su fidelidad y especialmente en su gracia. Porque es en esta fe que la gracia de nuestro Dios es glorificado. Oramos, hermanos. Gracias, oh Señor, por tu Hijo. Él, quien es justo, se hizo hombre, vino y murió por nuestras transgresiones y resucitó el tercer día por nuestra justificación. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no ha confiado en Cristo como su Salvador, te pido que hoy sería el día de depositar su fe, toda su vida, en las manos de Cristo resucitado y recibir de Él perdón y vida eterna. Y te pido por nosotros, oh Señor, como tu iglesia, como tu familia, que por tu gracia crezcamos más y más en esta fe. En fe en ti, el Dios que hace lo imposible.
Ayúdanos, oh Señor, de confiar en nuestro Señor y Salvador resucitado. Y en las diversas circunstancias y pruebas en que pasamos, ayúdanos, oh Señor, de andar por fe y no por vista. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.